Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres un fanático de las historias de amor que te atrapan, de esas que te hacen suspirar y que te dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Amor Secreto, el romance de Halil Ibrahim y Esla, y te prometo que vamos a desvelar detalles que te van a sorprender muchísimo. Prepárense para un viaje emocional porque vamos a explorar los entresijos de esta apasionante relación, esos giros inesperados y las razones por las que esta pareja se ha ganado un lugar tan especial en nuestros corazones. Antes de empezar, asegúrate de darle ese botón de suscripción si aún no lo has hecho, nos ayudas un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora hablemos de lo que nos trae hoy aquí, Halil Ibrahim y Esla. ¿Quiénes son estos personajes y por qué su historia de amor nos cautiva tanto? Amor Secreto, conocido en Turquía como Hercerdesen, es una telenovela que ha conquistado audiencias con su trama envolvente, actuaciones carismáticas y, por supuesto, una química innegable entre sus protagonistas. Pero más allá de lo que vemos en pantalla, hay capas y matices que hacen que este romance sea verdaderamente único y, a menudo, sorprendentemente complejo. Vamos a desgranar esos momentos clave, esas miradas que lo dicen todo, y esos obstáculos que tuvieron que superar para llegar a donde están. Uno de los primeros aspectos que nos atrapa es la dinámica inicial entre Halil Ibrahim y Esla. Al principio, no se soportan, ¿verdad? Son polos opuestos, chocan constantemente y cada encuentro es una batalla de ingenio y orgullo. Esla, la independiente y segura de sí misma arquitecta, y Halil Ibrahim, el empresario exitoso, decidido y con un aire de misterio. Pareciera que el destino los ha unido solo para generar caos, pero es precisamente en ese caos donde comienza a florecer algo más profundo. Me encanta recordar esas primeras escenas donde cada comentario sarcástico, cada enfrentamiento verbal, esconde una chispa de atracción latente. Es ese tira y afloja, ese coqueteo disfrazado de conflicto, lo que nos engancha desde el principio. Y hablando de secretos, el título mismo, Amor Secreto, nos da una pista importante. Detrás de esa fachada de enemistad, de esa supuesta indiferencia, ambos personajes guardan miedos, vulnerabilidades y, sí, también sentimientos que les cuesta admitir. Halil Ibrahim, a pesar de su porte seguro, tiene un pasado que lo atormenta y que lo hace reacio a abrirse emocionalmente. Su dureza es una coraza y Esla, con su inteligencia y perspicacia, comienza a ver a través de ella. Y por otro lado, Esla, aunque parezca fuerte, también tiene sus propias inseguridades y experiencias que la hacen cautelosa en el amor. La revelación gradual de estos secretos, de estas facetas ocultas de sus personalidades, es lo que va construyendo una conexión más auténtica y profunda entre ellos. Un detalle que a menudo pasamos por alto, pero que es crucial para entender su romance, son los pequeños gestos. No siempre es el gran drama, sino las pequeñas atenciones, las miradas de complicidad, los momentos de silencio compartido. Cuando Halil Ibrahim, a pesar de su carácter, se preocupa por la seguridad de Esla, o cuando Esla defiende a Halil Ibrahim ante otros, vemos cómo los muros empiezan a caer. Es esa lenta pero segura construcción de confianza, esa forma en que aprenden a depender el uno del otro, lo que hace que su amor sea tan creíble y conmovedor. Pero no todo es color de rosa, por supuesto. El camino hacia el amor verdadero rara vez es fácil, y en Amor Secreto hay numerosos obstáculos. Las rivalidades profesionales, las interferencias de terceros que intentan separarlos, y sobre todo, sus propios miedos e inseguridades son los principales enemigos de su relación. A veces son ellos mismos quienes se ponen las zancadillas, por orgullo, por miedo al rechazo, o por no querer repetir errores del pasado. ¿Recuerdan esa escena donde uno de ellos toma una decisión equivocada por malentendido? Esos momentos de tensión, donde tememos que lo que han construido se desmorone, son los que nos tienen al borde del asiento. Otro aspecto fascinante de su relación es cómo se complementan. A pesar de sus diferencias, Halil Ibrahim y Esla encuentran en el otro aquello que les falta. Halil Ibrahim aporta a Esla una fuerza y una protección que ella, a pesar de su independencia, a veces necesita. Y Esla, con su calidez, su optimismo y su forma de ver la vida, logra ablandar el corazón de Halil Ibrahim y ayudarlo a sanar sus heridas. Es un equilibrio perfecto, una simbiosis que los hace crecer tanto individualmente como pareja. Ahora hablemos de esos momentos que nos dejaron sin aliento, esos giros argumentales que nos hicieron gritar, no puede ser. A menudo pensamos que conocemos la trama, que hemos anticipado lo que va a suceder, y de repente, la serie nos sorprende con un giro inesperado.
Herado. Ya sea una revelación sobre el pasado de un personaje, la aparición de alguien que creíamos olvidado, o una situación que pone a prueba su amor de una manera radical. Estos elementos sorpresa son los que mantienen la frescura de la historia y la hacen tan adictiva. Y si hablamos de química, la de Halil Ibrahim y Esla es de otro nivel. La forma en que se miran, la intensidad de sus abrazos, incluso el roce de sus manos, todo transmite una pasión y una conexión que traspasa la pantalla. Los actores han hecho un trabajo excepcional en dar vida a estos personajes, y esa chispa entre ellos es palpable. Es esa electricidad la que hace que sus escenas románticas sean tan memorables y que nos hagan creer en su amor. Un detalle que quizás no sea tan obvio, pero que creo que es fundamental para entender la profundidad de su romance, es el desarrollo de sus personajes a lo largo de la serie. No son estáticos, evolucionan, aprenden de sus errores y se transforman gracias al amor que sienten el uno por el otro. Vemos a Halil Ibrahim volverse más vulnerable y a Esla ganar más confianza en sí misma. Esa evolución personal, impulsada por la relación, es un testimonio del poder sanador y transformador del amor. Y no podemos olvidar el papel de los personajes secundarios. A menudo son ellos quienes actúan como catalizadores, ya sea para acercar a Halil Ibrahim y Esla, o para crear conflictos que pongan a prueba su amor. Algunos son aliados leales, otros son saboteadores, y todos contribuyen a tejer la compleja red de relaciones que rodea a nuestros protagonistas. Hay un aspecto que a mí me encanta destacar, el humor. A pesar de los dramas y las intrigas, Amor Secreto tiene momentos de ligereza y comedia que son esenciales para equilibrar la trama. Esas discusiones picantes, esas situaciones embarazosas, esas burlas cariñosas entre Halil Ibrahim y Esla, son las que nos hacen reír y nos recuerdan que incluso en medio de las dificultades, su relación tiene una base de diversión y alegría. Piensen en esos diálogos inteligentes, llenos de doble sentido y de respuestas rápidas. Son un reflejo de la personalidad chispeante de Esla y de la forma en que Halil Ibrahim se ve desafiado por ella. Estas interacciones no solo nos entretienen, sino que también nos muestran la evolución de su conexión, pasando de la hostilidad inicial a una complicidad cada vez mayor. Y ahora para esos detalles que de verdad te sorprenderán. A veces son los pequeños detalles los que marcan la diferencia. ¿Han notado cómo en ciertos momentos uno de ellos utiliza una frase o un gesto que aprendió del otro? Esas son las señales de que su amor está dejando una huella profunda, que se están influenciando mutuamente de maneras sutiles pero significativas. O cuando uno de ellos se encuentra defendiendo al otro en una situación donde antes lo habría criticado, eso nos dice mucho sobre el cambio que ha ocurrido. Un punto que me parece fascinante es cómo la serie maneja el tema de las segundas oportunidades. ¿Podemos realmente dejar atrás nuestro pasado y encontrar la felicidad en una nueva relación? Halil Ibrahim y Esla, a su manera, demuestran que sí, que el amor verdadero puede ser un puente hacia la sanación y hacia un futuro mejor. Sus luchas internas por superar traumas pasados y abrirse a la posibilidad de ser felices son parte fundamental de su viaje. Y finalmente ese clímax, esa resolución que tanto esperamos. Las series turcas son maestras en crear momentos de alta tensión antes de llegar a una conclusión. Las confesiones, los reencuentros, las decisiones difíciles que tienen que tomar. Todo contribuye a un desenlace que esperamos, sea tan gratificante como el viaje que nos ha llevado hasta él. En resumen, el romance de Halil Ibrahim y Esla en Amor Secreto es mucho más que una simple historia de amor. Es un viaje de autodescubrimiento, de superación de obstáculos y de la fuerza transformadora del afecto. Hemos explorado sus inicios conflictivos, la complejidad de sus secretos, la importancia de los pequeños gestos, los giros argumentales inesperados, su innegable química y cómo se complementan y evolucionan. Hemos visto cómo sus miedos y sus pasados amenazan su felicidad, pero también cómo su amor es lo suficientemente fuerte como para superar esas adversidades. Y hemos recordado esos momentos de humor, esos diálogos ingeniosos y, sobre todo, esos detalles sutiles que hacen que su relación sea tan especial y creíble. Es la combinación de todos estos elementos lo que hace que Amor Secreto sea una serie tan cautivadora y que la historia de Halil Ibrahim y Esla resuene tanto con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de Amor Secreto. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por la relación de Halil Ibrahim y Esla, y que hayamos desvelado algunos de esos detalles que te sorprendieron. Me encantaría saber tu opinión. ¿Cuál es tu momento favorito de la serie? ¿Qué detalle te impactó más?
Déjame tus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si te gustó este vídeo, no olvides darle un buen like, compartirlo con tus amigos que también aman las telenovelas turcas, y sobre todo suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.